nunca encontramos la torre. Eso es lo primero que tengo que corregir incluso ahora, tantos años después. El informe oficial dice que la detectamos durante un reconocimiento geológico, que apareció en nuestros radares de superficie como una anomalía vertical, que nos acercamos por curiosidad científica. Todo eso es mentira. No una mentira deliberada, sino una de esas versiones que se construyen para que el horror tenga una forma digerible. La torre no estaba allí el día anterior. La noche anterior, Julián V seguía haciendo exactamente lo que nos habían prometido. Un mundo excesivamente bello, casi ofensivo en su perfección. El cielo tenía un azul lavado, como si alguien hubiera diluido la atmósfera con agua destilada. Las plantas eran verdes, sí, pero de un verde apagado, sin olor alguno. Nunca lo comentamos en voz alta, pero a todos nos parecía extraño que no olieran a nada, ni dulce, ni amargo, ni siquiera a tierra húmeda. El viento tampoco sonaba como viento, producía una vibración irregular, modulada, muy parecida a una voz humana pasada por un filtro defectuoso. Yo solía apagar el micrófono del traje cuando salía, porque me ponía nervioso escuchar ese murmullo constante dentro del casco. Dormimos esa noche sin guardias adicionales. No había depredadores, no había tormentas, no había nada que justificara el miedo. A la mañana siguiente, la base estaba apoyada sobre otra cosa. El primer indicio fue estructural. Me despertó una alarma de tensión en los anclajes inferiores. Pensé que era un error del sistema, un ajuste térmico mal calibrado. Tardé en salir del módulo. Recuerdo haberme quedado sentado en la litera, intentando ordenar el dolor sordo que me atravesaba la sien izquierda, como si hubiera pasado la noche apretando los dientes. Cuando salí al corredor central, nadie hablaba. No porque no quisieran, porque no sabían cómo. El suelo de la base vibraba con una frecuencia baja y constante, casi imperceptible, pero lo suficiente como para hacer que el estómago se encogiera. Los sensores sísmicos no marcaban actividad planetaria. Aquella vibración no venía de Julián V, venía de debajo. Fue Camara quien lo dijo primero. No gritó, no dramatizó. La base ya no está sobre suelo natural. Hubo un silencio, largo, de esos que no se pueden editar en audio sin que se note la mentira. Los análisis tardaron menos de 10 minutos. El material bajo la estructura no correspondía a ninguna formación geológica del planeta. No era roca, ni metal, ni una aleación reconocible. Absorbía energía térmica, absorbía radiación, absorbía la luz de los escáneres activos como si nunca hubiera existido. El capitán Elías ordenó una inspección externa inmediata. Yo fui con ellos. Cuando descendimos por la esclusa y pisamos el exterior, sentí algo que no estaba en ningún manual. La sensación física de estar de pie sobre algo que no quería ser pisado. No se movía, no reaccionaba, pero había una resistencia, una densidad conceptual difícil de explicar, como pararse sobre un animal dormido demasiado grande para comprendernos. La torre emergía justo bajo el núcleo de la base. No era una aguja perfecta, no era simétrica, no tenía una altura definida, porque el ojo no podía seguirla sin perder referencias. La superficie no reflejaba el entorno, lo borraba. Donde la torre estaba, el paisaje parecía incompleto, como si alguien hubiera arrancado una sección del mundo y hubiera dejado un hueco con bordes demasiado precisos. Logan empezó a hablar, como siempre hacía cuando algo lo superaba. Esto no estaba aquí. No hay marcas de desplazamiento del suelo. No hay fractura. Es como si... No terminó la frase. Camara no miraba la torre. Miraba su propia sombra proyectada sobre ella. Yo seguí su mirada y entendí por qué tardó tanto en volver a hablar. La sombra no coincidía con su cuerpo. Tenía el mismo contorno general, sí, pero los bordes se estiraban. El brazo derecho era más largo. La cabeza estaba inclinada en un ángulo imposible. Y, lo peor, la sombra se movía un segundo después de Camara, como si necesitara tiempo para decidir imitarla. «Capitán», dijo ella al fin, «no deberíamos estar aquí». Elías no respondió de inmediato. Tocó la superficie negra con el guante. El material no ofreció resistencia, pero tampoco cedió.
No estaba frío, no estaba caliente. Esto no es una estructura, murmuró. Es un mecanismo. No recuerdo quién fue el primero en darse cuenta de que todas nuestras sombras estaban mal. Solo recuerdo la sensación colectiva de haber cometido un error irreparable antes incluso de entender cuál era. Y eso fue antes de que la torre se abriera. La abertura no fue espectacular. No hubo explosiones ni desplazamientos mecánicos evidentes, ningún sonido que pudiera señalarse con claridad. Simplemente, en algún punto entre un parpadeo y el siguiente, una línea vertical apareció en la superficie negra, como una grieta que siempre había estado ahí y que recién ahora decidía dejarse ver. No emitía luz, emitía sonido. Un zumbido bajo, irregular, que hacía vibrar los dientes dentro del casco. No era constante, subía y bajaba siguiendo un patrón que ninguno de nuestros instrumentos lograba fijar del todo. Cada vez que el escáner intentaba bloquear una frecuencia, el sonido cambiaba apenas, como si la torre se ajustara para quedar justo fuera de nuestro alcance. Kamara retrocedió un paso. Su sombra tardó en hacerlo. Nadie comentó nada, pero todos lo vimos. «No es una entrada», dijo Logan, forzando una risa que murió antes de nacer. «Es una costura». Elías se acercó primero, no por valentía, sino por costumbre. Era el tipo de capitán que entendía el liderazgo como una suma de decisiones incómodas tomadas antes que los demás. Apoyó la mano enguantada cerca de la línea. No la tocó. «Si esto está aquí», dijo, «no apareció por accidente, o apareció para nosotros», respondió Kamara. Hubo un silencio. El viento de Zulian 5 siguió murmurando con ese tono humano deformado. Por primera vez desde que aterrizamos, sentí la necesidad irracional de apagar todos los sistemas de audio. No quería oír nada más. La costura se abrió cuando Elías dio la orden de activar los sensores de proximidad. No reaccionó a nosotros, reaccionó a la base. El material negro se replegó hacia adentro con un movimiento que no era mecánico ni orgánico, sino algo intermedio, como músculo recordando una forma que había olvidado durante demasiado tiempo. El aire que salió del interior estaba cargado. No olía a nada reconocible, pero tenía un peso extraño, como si cada inhalación costara un poco más de esfuerzo del que debería. «Esto es una mala idea», dijo Kamara. Nadie la contradijo. Entramos igual. El interior no tenía fuente de luz visible, y aún así, no estaba oscuro. Las paredes absorbían la iluminación de nuestros trajes y la devolvían transformada en un brillo difuso, sin sombras claras. Eso debería haber sido imposible. La luz necesita ángulos, superficies, referencias. Allí dentro, todo parecía iluminado desde ninguna parte. Los glifos cubrían las paredes, el suelo, incluso el techo que apenas podíamos distinguir. No estaban grabados, parecían flotar a una fracción de milímetro de la superficie, como si la torre no los aceptara del todo. Cambiaban cuando los mirabas directamente, no de forma dramática, sino con pequeños ajustes, como letras corrigiéndose solas. Isolaban. Cada símbolo emitía una vibración apenas distinta. Juntos formaban una especie de coro disonante, una superposición de frecuencias que hacía difícil pensar durante más de unos segundos seguidos. Me descubrí contando pasos en voz baja, solo para anclarme a algo que fuera mío. «Esto no es decoración», dijo Logan. «Es un circuito». «O un lenguaje», respondió Kamara, «pero no uno hecho para ser leído». Avanzamos en fila, no porque fuera un pasillo estrecho, sino porque el espacio parecía empujarnos a hacerlo. Cada vez que intentábamos separarnos un poco, sentíamos una presión sutil en el cuerpo, como si el aire se volviera más denso alrededor del que se desviaba. Mis pensamientos empezaron a fragmentarse, no de golpe, en pequeñas grietas. Recordaba cosas fuera de orden, frases a medias, momentos que no encajaban. Hubo un silencio, no el tipo de silencio ambiental, sino uno interno. Durante varios segundos dejé de oír el zumbido, dejé de oír mi respiración. Pensé que el sistema de audio había fallado, hasta que me di cuenta de que seguía viendo el movimiento de los labios de Kamara cuando me habló. No oí lo que dijo. Luego el sonido volvió de golpe,
como un golpe en el pecho. No nos está dejando pensar, estaba diciendo. Está interfiriendo. Llegamos a la cámara central sin darnos cuenta del trayecto. El espacio se abría en vertical y horizontal de una forma que desafiaba la perspectiva. No había referencias claras de distancia. El centro estaba ocupado por una estructura baja, casi humilde, un pedestal irregular sobre el que flotaba una esfera negra. No brillaba, absorbía. La esfera no reflejaba los glifos, ni nuestras luces, ni a nosotros. Era un vacío perfecto. Al mirarla sentí una presión detrás de los ojos, como si algo intentara acomodarse dentro de mi cráneo. «No se acerquen», dijo Kamara. Demasiado tarde. Elías ya estaba dando el paso. «Si esto es un mecanismo», dijo, «esta es su interfaz». «Capitán, no sabemos qué». Elías extendió la mano. Y entonces entendí lo que realmente era la torre. No era una prisión, era un espejo. La esfera reaccionó al contacto no con luz, sino con ausencia. El zumbido se convirtió en una resonancia profunda que atravesó la estructura de la base, el planeta, mis huesos. Los glifos cambiaron todos a la vez, alineándose en patrones que nunca volvimos a ver iguales, y la sombra de Elías se desprendió de sus pies. No saltó, no atacó, simplemente dejó de obedecer. Se levantó del suelo como una mancha que decide convertirse en forma. Tenía la silueta general del capitán, pero estirada, torcida, con articulaciones que no correspondían a ninguna anatomía humana. No tenía rostro, pero su orientación era clara. Nos estaba mirando. Elías gritó, no cuando la sombra lo tocó, sino cuando entendió que la sombra era él, o algo hecho con lo que él proyectaba al mundo. La sombra lo envolvió sin violencia, sin sonido. El cuerpo del capitán colapsó hacia adentro, como si hubiera perdido coherencia. Durante un instante imposible, vi dos Elías superpuestos, uno cayendo, otro creciendo. Después, solo quedó la sombra. Las luces se extinguieron. Hubo un silencio tan completo que me dolieron los oídos. Y entonces algo se movió detrás de nosotros. El primer paso que dimos hacia atrás fue el error. No porque no debiéramos huir, sino porque la torre reaccionó al movimiento, no a la intención. En cuanto retrocedimos, el espacio detrás de nosotros se comprimió. No físicamente, no de una forma que los sensores pudieran medir, sino conceptualmente. La distancia dejó de comportarse como distancia. «No corran», dijo Kamara. «No todavía». La sombra que había sido Elías no avanzó de inmediato. Se quedó en el centro de la cámara, creciendo. No en tamaño, sino en definición. Los bordes se hicieron más precisos, las extremidades más claras. No estaba aprendiendo a moverse, estaba recordando. El zumbido de los glifos cambió. Las frecuencias se alinearon hasta formar un pulso rítmico que coincidía peligrosamente con mi propio corazón. Me di cuenta, con un escalofrío tardío, de que ya no proyectaba una sola sombra sobre el suelo, y a dos. «¿Kamara?», dije, sin saber cómo continuar. Ella no me miró. Estaba observando el suelo con una concentración absoluta, como si fijar la vista en otra cosa pudiera desencadenar algo irreversible. «No la mires directamente», susurró. «Si la miras, aprende más rápido». Logan respiraba con dificultad. Sus manos temblaban, y no solo por el miedo. Su sombra, proyectada por una luz que no sabíamos de dónde venía, se movía con pequeños retrasos, como la de Kamara afuera. «Esto no es una criatura», murmuró. «Es un proceso». La sombra de Elías dio su primer paso. No fue hacia nosotros, fue hacia la salida. Y entonces lo entendimos. No estaba cazando presas, estaba ocupando posiciones. «Corre», dijo Kamara, «ahora sí». La torre ya no parecía infinita cuando huimos, parecía demasiado corta. Cada tramo que cruzábamos se repetía con ligeras variaciones, como una copia defectuosa del anterior. Los glifos cambiaban de lugar, el sonido se distorsionaba,
El aire se volvía más pesado con cada respiración. Detrás de nosotros no oíamos pasos. Oíamos sincronización, algo ajustándose a nuestro ritmo. Cuando cruzamos la costura hacia el exterior, el cielo de Zulian 5 me pareció falso, demasiado plano, demasiado distante. La base seguía allí, pero ya no estaba donde debería. Se había desplazado unos metros respecto a la torre, sin que ningún sistema registrara movimiento alguno. No entró debajo de la base, dije, jadeando. La base entró en ella. Kamara no respondió. La sombra de Elías emergió del umbral sin dificultad, extendiéndose sobre el suelo alienígena como tinta derramada. Donde pasaba, el paisaje perdía profundidad. Las plantas seguían intactas, pero parecían decorados, sin peso real. Y entonces ocurrió algo que nadie mencionó en los informes. Nuestras sombras empezaron a separarse. No de golpe, no de forma visible al principio. Simplemente dejaron de coincidir exactamente con nuestros movimientos. Un segundo de retraso, luego 2, luego pequeños gestos que no habíamos hecho. No miren al suelo, ordenó Kamara. Mantengan la vista al frente. Pero el instinto traiciona rápido. Vi mi sombra girar la cabeza antes que yo. Corrimos hacia el rover. Cada paso era una negociación con el cuerpo. El planeta parecía resistirse, como si la gravedad fluctuara apenas lo suficiente para hacerte dudar de cada movimiento. Subimos de golpe, cerramos la escotilla. El motor respondió con un retraso alarmante. ¡Arranca!, gritó Logan. El vehículo avanzó justo cuando la sombra de Elías alcanzó el límite de la torre. No nos siguió directamente, se expandió, como si no necesitara elegir. A través del visor trasero vi cómo la oscuridad se extendía en todas direcciones, no como una ola, sino como una corrección del entorno. El terreno no era consumido, era reinterpretado. «No va hacia nosotros», dijo Logan, con la voz rota. «Va hacia todo». Las alarmas sísmicas se activaron, no por movimiento tectónico, sino por fluctuaciones energéticas imposibles. El planeta estaba siendo usado como soporte. ¿Soporte para qué?, pregunté. Kamara tardó en responder. Para proyectarse. La base abrió sus puertas justo cuando el rover empezó a fallar. Entramos a toda velocidad. El cierre de la esclusa sonó definitivo, como un punto final mal puesto. Dentro, la normalidad se había vuelto frágil, demasiado ordenada, demasiado iluminada. Hayworth nos esperaba con varios técnicos. No preguntó por Elías, lo supo sin palabras. «¿Qué es?», preguntó finalmente. No es qué, es quién, o mejor dicho, desde quién. Las cámaras externas mostraban la expansión de la sombra como un mapa vivo, pero algo más nos heló la sangre. Dentro de la base, en cada pared, había sombras donde no debería haberlas. Algunas no coincidían con nadie presente, otras sí, pero se movían mal. «Está usando nuestras proyecciones», dijo Hayworth. «No necesita entrar, ya está aquí». Y entonces los susurros comenzaron. No venían de afuera, venían de los rincones donde la luz no alcanzaba del todo. Venían de nosotros mismos. El primer fallo no fue estructural, fue humano. Uno de los técnicos, no recuerdo su nombre y eso me persigue más de lo que debería, empezó a hablar solo frente a un monitor apagado. No gritaba, no lloraba, murmuraba frases incompletas, como si respondiera a preguntas que nadie más oía. Kamara fue la primera en darse cuenta de que su sombra no coincidía con su cuerpo. Se levantaba antes que él, gesticulaba con anticipación. Asentía cuando él dudaba. «Apaguen las luces del sector C», ordenó Kamara. «¿Qué?», protestó Hayworth. «Eso nos dejará a oscuras». «Exacto». Hubo un silencio. Nadie quería ser el primero en decirlo en voz alta, pero todos lo entendimos al mismo tiempo. La sombra necesitaba luz para existir, no como fuente de energía, sino como condición conceptual. Sin luz, no había proyección. Sin proyección, no había duplicación. Cuando el sector quedó a oscuras, los susurros cesaron. Solo por un momento. Las cámaras infrarrojas mostraron algo peor. Las sombras seguían allí, no proyectadas,
independientes. Está usando el concepto de sombra, dije, y me odié por sonar como un académico en medio del colapso. No la ausencia de luz, la idea. Hayworth tragó saliva. La torre no contenía una entidad, dijo, contenía un método. Y ese método había sido diseñado para algo que nunca debería haber tenido conciencia de sí mismo. La sombra exterior seguía expandiéndose, pero ahora entendíamos que eso era secundario. El verdadero avance estaba ocurriendo dentro de la base. Cada persona era un punto de anclaje, cada emoción intensa una grieta. El miedo aceleraba el proceso. «Tenemos que evacuar», dijo Logan. «Ahora». Kamara negó con la cabeza. «No podemos llevar esto a la nave. Si salimos de aquí, lo propagamos». «¿Entonces qué?», gritó alguien. «¿Nos quedamos esperando?». Kamara tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz ya no era la de una geóloga, era la de alguien que había entendido demasiado. «La torre no fue construida para contener algo externo», dijo. «Fue construida para limitar la proyección de una conciencia, la nuestra». La habitación quedó en silencio. «No es un depredador», continuó. «Es lo que queda cuando una especie aprende a verse a sí misma sin filtros, sin identidad, sin límites. La torre funcionaba como un corrector, como un amortiguador». «¿Y ahora?», pregunté. Kamara me miró por primera vez desde que todo empezó. «Ahora, la corrección somos nosotros». La sombra comenzó a materializarse en los pasillos, no como una masa informe, sino como versiones incompletas de las personas que ya no estaban. Elías apareció cerca del módulo médico, pero su rostro no terminaba de fijarse. Caminaba como si probara articulaciones nuevas. Logan disparó. Las balas atravesaron la figura sin resistencia, pero su sombra, esa sí, reaccionó. Se desprendió del suelo y se abalanzó sobre él con un movimiento imposible, envolviéndolo desde atrás. «¡Apaguen las luces!», grité. Demasiado tarde. Logan cayó al suelo convulsionando. No murió, no de inmediato. Su sombra se estiró, se separó y quedó de pie junto a su cuerpo, observándolo con una inclinación de cabeza curiosa. «Está aprendiendo empatía», susurró Hayworth. O algo parecido. La base ya no podía sostenerse. No porque fuera a colapsar físicamente, sino porque cada segundo generaba más proyecciones, más duplicaciones, más puntos de entrada. «Hay una forma», dijo Hayworth de pronto. «Los glifos no son solo contención, son alineación». Kamara lo entendió antes que nadie. «Si replicamos el patrón completo», dijo, «no atrapamos a la sombra, nos atrapamos a nosotros». «Eso nos matará», respondí. «No», dijo ella, «nos volverá opacos». El plan era simple en concepto, horrible en ejecución. Recrear los glifos de la torre en el núcleo energético de la base, usando los emisores de campo como soporte geométrico. No para expulsar a la sombra, sino para romper la coherencia entre cuerpo y proyección. Anular la posibilidad de sombra. «¿Y el planeta?», pregunté. Hayworth no respondió. Cuando activamos los sistemas, la base empezó a vibrar con una frecuencia distinta a cualquier cosa que hubiera sentido antes. No era destructiva, era despersonalizante. Me costaba recordar mi nombre. Me costaba recordar por qué estaba allí. Las sombras comenzaron a deformarse, perdiendo definición. Algunas se deshicieron en el acto, otras gritaron. Sí, gritaron. No con sonido, con intención. Kamara estaba junto al panel central, cuando la sombra que había sido Elías la alcanzó. No la atacó, la tocó. Y durante un segundo, vi dos Kamaras superpuestas, la que conocía y otra, más alta, más segura, más cruel. «No mires», me gritó. «Pase lo que pase, no mires». El sistema llegó al 92%. La sombra entendió entonces lo que estaba ocurriendo y reaccionó. Cuando el sistema alcanzó el 95%, dejé de sentir mis manos. No estaban dormidas, no era entumecimiento. Simplemente dejaron de pertenecerme de una forma clara. Las miraba moverse sobre el panel, activando interruptores que recordaba haber aprendido a usar. Pero la conexión entre intención y acción se había vuelto difusa.
como si alguien hubiera introducido un retraso deliberado entre pensamiento y cuerpo. La sombra lo notó antes que nosotros. Todas las proyecciones dentro de la base se detuvieron al mismo tiempo. No desaparecieron, se congelaron, como si algo hubiera interrumpido una transmisión. Elías, o lo que usaba su forma, giró la cabeza sin rostro hacia el núcleo energético. Hacia nosotros. Por primera vez desde que emergió de la torre, no sentí hambre en su presencia. Sentí urgencia. «Está perdiendo anclajes», dijo Hayworth, con la voz rota por interferencias que ya no eran técnicas. «La alineación está funcionando. Está quedándose sin puntos de referencia». «¿Y nosotros?», pregunté. Hayworth tardó en responder. «También». El 97% trajo consigo recuerdos que no eran míos. Vi fragmentos de vidas que no reconocía, manos tocando superficies desconocidas, cielos imposibles, estructuras similares a la torre extendiéndose por planetas que nunca habían tenido nombre. No eran visiones, eran residuos, información descartada por algo que había aprendido demasiado pronto a mirarse a sí mismo. La sombra no gritó cuando atacó. Se expandió, no hacia afuera, sino hacia adentro. Se plegó sobre sí misma, buscando refugio en la única geometría que aún tenía sentido. Nosotros. Las sombras que quedaban se replegaron hacia sus cuerpos originales, no para reintegrarse, sino para esconderse. Kamara estaba de rodillas frente al panel central. Su respiración era irregular. Su sombra ya no estaba en el suelo. Estaba dentro de ella. «No queda tiempo», dijo, con una calma que no le pertenecía del todo. «El sistema no puede completarse mientras haya una proyección coherente». «¿Qué estás diciendo?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Alguien tiene que quedar desalineado», respondió. «De forma permanente». Hayworth negó con la cabeza. «Si haces eso, no vas a desaparecer», dijo. «Vas a quedar incompleta». Kamara levantó la vista y me miró. No como geóloga, no como científica, como alguien que había entendido el precio exacto. «Eso ya pasó», dijo. Introdujo la secuencia manual antes de que cualquiera pudiera detenerla. El sistema alcanzó el 100%. No hubo explosión, no hubo luz, hubo silencio. Un silencio tan profundo que durante varios segundos pensé que me había quedado sordo. Luego entendí que no era ausencia de sonido, era ausencia de referencia, como si el universo hubiera dejado de emitir ruido de fondo. La base seguía en pie. Zulian 5 seguía allí. La sombra exterior se contrajo sobre sí misma y colapsó sin violencia, como una idea abandonada a mitad de formulación. La torre, bajo la base, perdió definición. No se derrumbó, simplemente dejó de insistir en existir. Cuando el sonido volvió, fue débil, distante. Kamara no estaba. No muerta, no destruida, ausente de una forma más precisa. Hayworth lloraba en silencio frente a los monitores apagados. Logan seguía con vida, pero no volvió a proyectar sombra jamás. Caminaba como si siempre estuviera ligeramente fuera de fase con el mundo. Yo fui el único que pudo salir del planeta. El informe dice que Zulian 5 fue clasificado como inhabitable por inestabilidad estructural. Dice que la misión fue un fracaso técnico. Dice que no se detectaron formas de vida hostiles. Nada dice de lo que descubrí semanas después, ya en la nave de evacuación. Nada dice de cómo, al mirarme en el reflejo apagado de un panel, noté patrones familiares grabados en la superficie de mis propias córneas, glifos, intrincados, exactos. No brillan, pero a veces, cuando apago las luces, los oigo. Un zumbido bajo, irregular, como algo esperando volver a proyectarse. Hubo un silencio, y entendí, demasiado tarde, que la torre no fue destruida, solo cambió de lugar. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.